mucho a dormir los buitres, pero es que hay muchísimos buitres hoy aquí. Están ahí en aquellos canchos pasaba ayer. Luego la vaca paría está allá arriba, la novilla. Hay muchísimos buitres, no los podéis ver. Hay muchísimos buitres allí. Ojalá estuviera allí muerta, macho. Ojalá estuviera allí muerta el animal. Hay un montón de buitres allí, en aquellos canchales. No los podéis ver. Pero es que la vaca paría está arriba. Allí está la novilla. Y veo si es de la placenta de parir la novilla, porque la novilla está más arriba. Y los buitres, ahí van otros dos volando. Pero es claro, aquí se quedan siempre a dormir los buitres. Y he pasado por arriba como... Pues es que hay muchos buitres ahí. O puede ser, pues es que está la vaca parida, vosotros no la podéis ver, la vaca parida está más arriba. Pues a la placenta. Ahora solo faltaba que me Quinino, que nació ayer. Acá. Pero es rarísimo tanto buitre tan abajo. Pero esta vaca. Shh. Hay un montón de buitres allí. Allí están. Yo he pasado por esta. Fijaros la vaca esta. Hoy llevan todo el día con ganas de irse para atrás. Hoy va a cobrar alguna paliza. He estado a las otras vacas a ponerle los collares. Luego subo los vídeos a las avireñas. He dicho, vamos a dar otra vuelta. Me cago en Dios si apareciera algo. Pero al ver tanto buitre parece como que me... ¿Daros cuenta el zamarro de vaca irse para allí? Esta me tiene, me llevan dando unos días. Vale, la voy a dejar. Ya que está la novilla para allá atrás. Voy a ver lo de los buitres. A ver si va a ser. La vaca está allí, la paría está allá arriba, la novilla. Ahí se ha muerto ese también, usted sabe. Vaca. Que aquí la única señal de encontrarlos gracias a los pájaros, tal, porque tú por mucho que mires, si sacas ahí una talla chiquinina, es casi inviable mirarlo, con un dron sí. Pero aquí andando. Los buitres están aquí abajo muy bajo aposados los buitres. Mira, ahí están. Siempre se quedan arriba. Y ahí es que hay un montón de ellos. Vaca. Ojalá estéis muerta, me cago en 10. Daría lo que fuera porque estuvierais muerta. Estáis muertas y se ha muerto, pero cuando se aparecen, que ni un día ver pájaro, pero hoy ya como hace tan buen día. Vamos, están a las placentas de las vacas, allí está la paría. Vamos a ver qué será. Puede ser que tanto buitre ahí. Pasa que yo creo que ha parido la... Eso vienen también, es que vienen a las placentas también los míos, los buitres. Pasan más hambre que los pavos de Manolo. Te pare una vaca, se come la placenta, pero vamos. Vamos a ver, que esté la novilla muerta y que esté muerta, Que esté muerta, por favor. Muere. Que si está... Ah, buen día. Yo sé, esta es la madre. Yo sé que tarde o temprano, si está aquí, tiene que aparecer. Por eso no voy a denunciar todavía, de hecho, vamos a dar hasta unos días más buscando. Pero ahora cuando he visto los buitres me he puesto un poco contento. O están a la placenta de la que parieron. Ahí va otro. Estos días con la niebla puede ser que los buitres no las vieran. Ahí está un montón de buitres. Pues que hay otro montón allá abajo volando, mirad, dando vueltas. Hay muchísimos buitres hoy aquí. Esto es que algo está muerto. O la placenta de la vaca, los pares o yo qué sé, pues. Que hay ahí dando vueltas, no los podéis ver, hay un montón de buitres dando vueltas.
Pero es que aquí en este cancha están parados, están un montón de ellos. Buen día. Pues tengo la moto a kilómetros. He venido por aquí arriba, ahora todavía que... Bueno, pues tengo que bajar a ver, tengo que bajar a ver. Ahora no puedo perder los buitres. Que hay un montón allí. Pues en aquel canchal he estado yo subido todos los días. Hay muchos. Los aliados. No lo podéis ver, pero hay una de buitres dando vueltas, hay más de 50 buitres. Y aquí en esos canchales hay un montón de ellos. Eso, aunque aquí se quedan a dormir siempre que los enseño, pero es que se quedan arriba, no bajan tan abajo. Buitres negros en Monfragüe. Pasa que la placenta, cuando paren las vacas, vienen también. Qué ruina. Las chuladas de buitres que hay ahí son más grandes que yo, esos bichos. Pero está, aquí se vuelven todos. Joder, macho, pues me ha dado una alegría ver los buitres, Pues tantos días sin ver ni pájaros, ni ver nada, ni zorros, ni nada, no veía nada. Uy, se está levantando y a volar todo. Un montón de ellos. No sé, lo voy a engrandecer si os podéis ver. Muchos buitres. No los podéis ver. Los veis ahora. No veis las manchas negras. No sé si lo podéis ver los buitres. ¿Veis todos los buitres que hay? ¿Los podéis ver? Vamos a ir a ver. Vamos a ver si está ahí algo. Que ellos también los buitres, yo sé que aquí se quedan siempre, que lo grabamos mañana. Se quedan a dormir aquí en la sierra, pero se quedan arriba, aquí tan abajo, ¿no? Pero bueno, están pariendo las vacas también, o sea, los pares de la vaca huelen. Y estos que pasan más hambre que yo que sé. Chacho, qué montón de ellos, mirad. Está cogiendo altura, están subiendo para arriba para alargarse. Vamos para allá, vamos para allá. Que aparezca, por Dios. Dios, estos buitres te echas a dormir así, te comen. Arrastran un hambre, los pobrecitos. Macho. Que hay un montón. Ahí está una posada todavía en el canchal. Vamos para allá. Claro, he pasado andando por arriba, he pasado andando por abajo. Es que cualquier sitio puede estar animal. Pero es que tantos días sin ni pájaros, ni ver nada. Ocho, que de ellos hay aquí. Mira. Te da como esto de alivio. Cuando ves los pájaros que limpian el campo, da alivio.
Madre mía, qué de ello. Es que cuidado lo que de ellos que hay, ¿eh? Allí estaban todos, vamos a ver. Ahí tiene que haber algo. Se ha podido, ya dicho, cualquier canchalera, en cualquier sitio, pero el animal no ha tenido que bramar porque si no la madre estaba con ella. Me cago en día de buitres que hay. Aquí más buitres que en el Congreso de Leones. Yo he estado por aquí, he estado por ahí. Si lo que te avisan son los carroñeros. Esto es como el Serengeti, cuando ven los chachos, vos sabés qué bicharracos más grandes son. Buen día, es que de bicho da gale. Bueno, nos hemos alimentado se han alimentado, esto es así, la ley natural. Si aparece muerta, estamos solucionados. El problema es que no aparezca. Yo la ley natural la acepto perfectamente. Lo que no acepto es la ley. Madre que parió. También pueden estar las placentas de la vaca, porque la vaca está arriba. ¿Qué pasa yo por ahí? Si por ahí he pasado yo ayer. Vamos a ir un poco más arriba. A buen día de buitres que hay. Pero que estos buitres duermen aquí, tampoco te puede dar. Lo que más extraño es que estaban aquí tan abajo. También la vaca paría está un poco más arriba, puede estar lo de la placenta. Nada, no se ve nada, estaban aquí los buitres. Estos estaban tomando sol al olor de la placenta. Y me han fastidiado bien. Todos los que hay. Bien podía estar aquí el animalito muerto. ¿Sabéis? Bien me lo podía encontrar. Y tanto buitre a la placenta de una vaca. Es que cuidado de buitres que hay. Cuidado, va aquí caída. Hay buitres en Monfragüe, buitres negros. Mirad para aquí bien. No, estos no estaban comiendo, estaban tomando aquí el sol. Si esto estaba para aquí lleno de plumas ya. Aquí tiene que haber un campanillo que dejé yo hace años. Nada. Todo ilusionado, aunque la iba a encontrar. Un montón de buitres volando. Vamos a asomarnos ya a la vaca paría, a ver si se le ha muerto la cría esa o se la han matado los bichos, ya sabéis ya. Cualquier cosa, aquí ya te puedes esperar cualquier cosa.
Mira dónde está, la encontré, macho. Mira dónde está el animal. Macho, los buitres no fallan. Este animal no se ha encanchalado aquí. Cago en 10, esperar a los buitres, que hasta que no han los buitres. Y he pasado yo por ahí. He pasado por aquí. Y si no es por los pájaros, no la encuentro. ¿Y esto de que ha podido morir aquí? Macho, pues esto te da una alegría porque sabes que no se la han llevado. Que el animal no se ve que haya estado ni encanchalado ni nada, que no se ha encachalado en ningún sitio. Cago en 10, dados cuenta que me ha dado por volver a venir para acá y venga a buscar. Esto tiene que aparecer, ¿eh? A ver cómo das tú de baja, que me cuente a mí ahora los de la Junta de Extremadura cómo saco yo este cadáver allá abajo para que venga el camión a buscarlo. Que me lo cuente la Junta de Extremadura. Todos los de sierra nos tienen que dejarlos aquí. Pues esto ya, hoy los buitres aquí no quedan nada. Fíjate los buitres, si no es por los buitres. Cago en 10. ¿Dónde has hallado la muerte? Esta becerra aquí ni ha berreado, ni ha bramado, ni ha pasado nada. ¿Se habrá dado un dolor y ha cascado? No dais cuenta que no están averegados para aquí de nada. Cuando se callan, si se hubieran caído entre dos canchales, pues dice, pues está entre dos canchales. Bueno, pues al final es feliz. Porque yo iba, mira más que digo, no voy a denunciar todavía, que esto tiene que aparecer. Pero, fijaros, con un dron la habíamos encontrado el otro día. Ahora que me diga a mí la Junta de Extremadura, ¿cómo sacas eso hasta abajo? Pues esta mañana no tenía aquí los buitres nada. Si es que hasta la posición que tiene mirando para arriba, el animal si se hubiera caído de ahí no se mata, si esto no tiene altura, se ha partido una pata, pero esto no está... Bueno, muerte natural, como las personas. ¿Os dais cuenta cómo todo aparece en la sierra? ¿Y por qué la vaca venga a correr allá abajo? Yo es que las cosas las busco mucho, los perros los busqué todo lo que pude y más. Y esto igual, esto está buscando hasta... Tío, esto tiene que aparecer, sí, sí. Fíjate, he estado en la finca aquella, donde la javireña, he dicho, voy a volver otra vez a ver si veo los buitres, veo pájaros o veo alguna señal, cuando en efecto. He dejado ir la moto, vengo para acá, cuando veo todos los buitres digo, oye, oye, oye. Pero yo pensaba que estarían tallados entre dos canchales, así a veces se caen entre canchales, no aquí. Si es que aquí ni ha bregado ni nada, no, que no se ve que no está bregado ni nada. Vamos a los buitres que le han comido los ojos y la cabeza. Y un poco la ubre. Pues final feliz. Mejor que haya sido de muerte natural que no. Bueno, no sabemos, lo mismo. Hay que tener un detector de metales a ver si lo pasado, a ver. Has hallado la muerte en la puerta de tu casa, hija mía. Que esto es rarísimo, este animal aquí. Esta es que ha caído instantánea. ¿Y dónde está? Esta ha caído instantánea.
Dale la vuelta por otro lado si tiene algo. Hostia puta, esto pesa como un tonel, ya está hinchado. Y vuela. Luego miraré a ver si hay aquí algún resto de munición o algo, porque es rarísimo también. Menos mal, yo sabía que los buitres tenían que aparecer. Tantos días, ni buitres, ni nada. Pues ya me puedo emborrachar tranquilo. Si quiere uno, ya se puede ir uno tranquilamente. Pues ¿sabes qué ha aparecido? Lo raro, que no está puesta en ningún sitio. Si hubiera estado mala el animal se echa. ¿Te dan cuenta? Se echa que está ahí caída como de repente. Y de aquí arriba no se ha caído. Y si se cae de aquí arriba no le pasa nada. Pues tú una paredina que no vale para nada. Esto no es normal. Y es que aquí, fíjate, está la madre, la becerra sé que aquí le ha pasado algo berrea, están aquí las vacas, está alrededor, la madre. Y aquí nada, no hay nada. Tacho, menos mal los buitres, Voy a dejar el móvil, le voy a dar la vuelta y la voy a empujar como pueda, a ver si tiene por el otro lado algo. Para esta media pocha ya. Esta tarde aquí no hay nada, o sea, no quedan ni buitres aquí, no queda aquí ni. Si luego le coge los huesos en un saco y se los da al camión, tenemos que pagar un seguro para que se lleven los cadáveres. Que me expliquen a mí cómo sacamos de la sierra un cadáver de esto. Si está recién muerto, pues lo puedes descuartizar y llevarlo por ahí para abajo, pero así. Yo, a ver quién se lo lleva. Hazte cuenta los buitres. Ahora mismo aquí se te cae una vaca, se entalla aquí, pues se ha entallado aquí la vaca, pero es que ahí que está muerta, una cosa muy rara. Le ha dado un dolor, como a las personas, igual, un infarto. Pues rayos tampoco ha habido, rayos también te las matan, pero rayos no han quedado estos días. Y una becerra no, la vaca grande sí es más fácil. ¡Ay, qué alivio! Oye, pues me he llevado un alivio. Cuando he visto los buitres me ha aliviado, He dicho, puf. Pues yo sé que matan, pero yo sé que a mí, si no llega a aparecer ni viva ni muerta, había ido yo a la cárcel, porque yo lo que digo que es raro también que se ha muerto de muerte natural, porque a ver aquí, no hay altura para que el animal se mate, no hay altura, aquí se cae la vaca y sale perfectamente, o queda mirando para abajo, es que no se da cuenta que está tumbado así. Es que ahí no se ha caído, ni aquí, el animalito está así, te ha dado un dolor y aquí es instantánea, macho. Que no tiene, no hay nada bregado, ni hay nada, el animal ha caído instantáneo. Y es que se ve que no han tocado los buitres hasta ahora, nada más han comido la cabeza y eso. Si hubiera estado movida más por los perros, pues no sabe la muerte. Pero es que se ve que el animal ha dado un dolor, ha dado lo que sea, que hay instantánea. ¿Dónde has hallado la muerte? Está lleno de plumas de los bichos esto. Tengo una cuerda, la ataba de una pata, tiraba para allá, daba la vuelta, si tiraba por el otro lado algo, se hubiera clavado algo, porque esto no sé yo, aquí de repente donde iba a morirse,
Esto es que no se ha encontrado ni mala ni nada, cuando es que una cosa que está mala. Cuando se ponen malas no se tumban ahí muy mala posición tiene el animal. Pero es que caerse de aquí es imposible, pues esto es muy bajino, aquí no le pasa nada. Hay que tener una mala suerte, se ha caído, pero es que como ha quedado mirando, el animal está puesto así tendido, no está de mala postura, cae de cabeza, queda emburuñado aquí. Está caído instantáneo, aquí no ha dado ruido ni nada, porque si está la vaca ya viene aquí la madre. Bueno, pues tenemos una alegría, aunque sea así, es una alegría, os lo digo yo. Cago en Dios, me voy a quitar la chaqueta. Voy a darle la vuelta a ver qué ostras le puede pasar por aquel lado. Claro, aquí. Voy a quitarme la chaqueta. Vamos a dar un trípode de campo con la chaqueta. Voy a intentar dar la vuelta. Yo valía para enterrador, ¿eh? Los ganaderos, yo me voy a meter a enterrador, me forro. Tanto los pueblos llenos de gente mayor. ¿No os dais cuenta que no hay aquí nada de bregar al animal ni nada? No tiene los buitres y ya está. No está esto aquí ni nada, ¿eh? La madre que te parió. No tiene nada. No tiene nada, ¿eh? No tiene nada. Lo que tiene es como mucha sangre coagulada en la garganta, mirad. Sangre coagulada. Pero puede ser de la vena aorta que estaba ahí, los buitres se han cortado. Comiendo. Donde has hallado la muerte en la puerta de tu casa. Chacho, en un sitio así, ese caballo que se murió ahí estaba encanchalado, que se veía que se había metido en un canchal, pero que este animal aquí ha caído bien. Autopsia, ¿qué determináis de la muerte? ¿Qué ha podido ser? De garbancera no, si las garbanceras se encuentran mal un día, duran un día o dos. Y el animal cuando se encuentra mal se busca un sitio bueno para tumbarse. Este animal se ve que estaba aquí comiendo esa hierba y le ha dado de repente un dólar que es instantánea. Pues es que no está en ningún sitio malo y este canchal es muy bajino, aquí no le pasa nada. Autopsia, hay que relevar la autopsia, ¿qué le habrá podido pasar? Venga para acá un cirujano técnico industrial. Se ha partido el cuello. Tendría el hueso estallado, el hueso lo tiene perfecto. Lo que haya sido, los buitres van a hacer
Se la van a comer. Ahora tienes que coger los huesos y llevárselos al camión ahí abajo, y llamar al camión que se la lleve. Cuando tengan que comprender las administraciones que en estos sitios de sierra estas cosas no se pueden sacar. Y si no, cógela y arrástrala por ir para abajo, echa todo que está toda pocha, que eso tiras por ir para abajo y se rompe todo a cachos por ir para abajo. Cuando los buitres esta tarde aquí no va a quedar ni jarramplo queda aquí. Bueno, la vida es así. La vida pasa. Es que no aquí no se ha podido matar el animal cayéndose para abajo, este cacho pareína, es imposible. Y hubiera caído a moñar ahí, se había quedado, se parte el cuello, queda instantánea ahí. Sí, ahí ha caído de cabeza no cae un animal tan despacio, que esto es muy bajino, esto es un canchal de risa. Ahora me dice que se encaja ahí, está encajado ahí, que el animal ha sufrido. Pero este animal no ha berreado, es que este animal berrea estando aquí todas las vacas, se presentan aquí, la madre. Bueno, hemos descubierto una cosa, así es la vida, la gale, unas aparecen, otras no aparecen. Por suerte la han nacido otro montón más y no pasa nada. Yo no sé qué contra tienen esto de la administración contra de los buitres, si los buitres tienen esto del estómago preparado para esto es su alimento de los buitres. Nah, no se los quieren dejar para los buitres. Vámonos. Bueno, qué alivio, macho. Os lo juro por Dios, os lo juro que me ha aliviado un montón, porque ya no sabía quién agarrar por el pescuezo, Digo, me cago en estos, se esconden para aquí, andan para aquí todos de arroz de las vacas, me mataron un cochino. ¿Ves cómo todo aparece? Si lo que está aquí, aparece aquí. Tiene que aparecer, tarde más, tarde menos, tiene que aparecer. Está el animal hasta que los buitres, está. Lo que pasa es que vigilaron, como estoy yo todos los días mirando, que no daba por terminar la búsqueda, pues yo sabía que en cualquier sitio me la podía encontrar. Yo tiene que mínimo, para encontrar un animal te tiras 2 meses. Mínimo. O luego encuentras pesto los huesos desperdigonados, o lo encuentras lo que sea. Eso no hay que denunciar tan pronto, hay que esperar porque la justicia pone una denuncia, pues pierde una mañana allí con los guardias. Y luego pierdes otro día en que ir a quitar la denuncia. No denunciar hasta que o se sabe bien o aparece la piel. Yo está buscando la piel por todos los sitios. Lo está buscando y está buscando todo. Esta mañana he estado allí, he venido hecho esta, me he ido a las otras. Le he quitado el collar, le he puesto el collar al toro que lo había partido. He estado allí con ellas liado. He dicho, voy a dar otra vuelta, a ver, porque es que yo sabía que tenía que aparecer, no sé. Hombre, yo decía, vamos, yo sé que matan muchas, eso sí lo sé, pero hemos cerrado el caso archivado. Vamos a archivar el caso. Ya está. Estas cosas, ya os digo, esto así. Si cuando es una cosa así, no pasa nada. A mí se te muere, ya os lo tengo dicho, la mejor cabra, nunca puedes decir esta cabra me gusta, se te muere. La mejor vaca, se te muere. Eso te lo pueden decir todos los ganaderos que estamos aquí, o se les parte una pata, o les pasa, o te sale con tuberculosis, brucelosis. Ay, Dios. Madre mía, pues he estado unos pocos días sin dormir, Porque no sabía, ya iba a ir a coger a uno por el pescuezo, al otro digo esto de huello, al otro de huello. Como están siempre amenazando que le pegan un tiro, yo le pego un tiro, pues. ¿Para qué amenazas? No ves ahora las movidas, imaginaros que cojo yo a uno y lo voy a coser a puñalar. Es que lo ha matado, ¿no? Lo he matado porque yo me estoy defendiendo, que estás diciendo que le pegas un tiro, que te estoy diciendo que le pegas un tiro a una vaca. Luego aparece el animal muerto, yo en la cárcel, el otro muerto, por decir boba. Es que hay una de esto de broma que escucho yo a veces en TikTok y sale así ese que habla, que soy Asmeg, dice, soy Asmeg, estoy en tu casa, no sé qué, le gastan bromas a la gente de la radio y todos salen todos los machotes. Ahora voy, te pego un tiro como estés en mi casa. Esa palabra tiene que estar prohibida. Todos los que tenéis armas y decís que pegáis un tiro, os tendrán que quitar las armas. Pero es que esa está en la radio. Yo digo mucho, es que cualquier cosa, ahora voy para allá, te pego un tiro. Es que en la misma radio lo dicen de broma, vamos. Pero ¿cómo vas a decir, tío, que le pegas un tiro a nadie ni a un animal? Luego pasa lo que pasa. Podemos tener una movida de muerte.
Claro, sales, te cruzas con uno, con estos que se esconden para cuando viene a cazar, lo agarras por el pescuezo y tienes que ir a la cárcel, claro, si te la están liando, se puede liar nada porque luego no veis. Aparece el animal, has matado a uno y yo en la cárcel, el otro para el cementerio. Pues por decir, pues va. Como ese de ahí que decía que le pegaba un tiro. Aquí todos pegan tiros. No, esos han estado todos acojonados unos pocos de días. Esos también van a dormir tranquilos hoy. Cuando vean el directo que ha aparecido la vaca, seguro que ya están compartiendo eso entre todos. Esos estaban todos cagados. Porque sabía que iba a por ellos sí o sí. Esos no vuelven. Bueno, voy a llamar a Miriam para decir que está muy mala, tiene una gripe y el muchacho, están los dos para morir, malísimos, malísimos. Como que no sé qué pasa en estos mundos, se pone toda la gente mala. No quieren comer tocino y beber vino, pues malo. Os dejo, Dagales. Menos mal que alivio. Y un bonito día de sol, primavera, ya aparece el animal. Es que ya cuando ya das por cerrado un caso, igual que esos padres que le faltan los hijos, como esos que hicieron esos de la niña, esa rubia, ¿cómo se llama? Esa que es tan famosa que han mirado todos los vertederos, esos tienen que coger a los que la mataron y triturarlos lentamente para decir dónde está ese cadáver. Es que esos padres no tienen que estar viviendo, sabiendo, vamos, si fíjate, yo es un animal y toda la gente, dalo por muerta, dale, ya te has comido, no sé qué, sí, que podía ser, que sí, pero yo tengo que patear todo esto hasta que aparezca. Pues pobrecitos esos padres con las hijas, la hija esa. La hija que han mirado todos los vertederos, que han mirado todo y no aparece el cadáver. Madre mía. ¿Cómo se han burlado esos chavales? Y encima uno está ganando dinero a punta. Para eso los tienen que haber triturado lentamente, haberlos desollado lentamente. Antes de llegarle al corazón decían que no te habían hecho con el cadáver. Decían, antes, como todo aparece, aunque te tiran un vertedero tiene que aparecer. Nos vemos.